Salvador Monje, Angulo. Bueno, yo no soy de aquí, soy de San José. Yo me casé en el 1994 y desde hace 28 años vivo aquí en Palo Seco. No habían muchas casas de habitación, era un pueblito menos poblado, pero ya ahora gracias a Dios hay iglesia católica, la escuela la hicieron nueva y se ha desarrollado bastante la comunidad. Los caminos más elevais, hicieron elevais, como digo, mejoraron la escuela, la educación principalmente y más vecinos, o sea, hubieron más casas de habitación. Bueno, solo soy catequista de la Iglesia Católica. Doy clases para preparar a los niños para la primera comunión. Somos de la Iglesia Católica. Mi familia pertenece a la Iglesia Católica. Mis papás fueron católicos, pues ya los dos fallecieron. No tanto la religión, sino el poder ir uno a congregarse y ayudar en algo que los padres a uno desde pequeño le forjaron, entonces uno seguir el camino a enseñarle las cosas de Dios a los míos, de mi familia y a otros chiquitos. Tengo tres, tengo a mi hija Catherine que tiene 26, a Kimberly que tiene 25 y mi hijo Santiago tiene 9 y tengo una nieta, Samantha de 6. Solo Kimberly, que es la mamá de Samantha, no, ella vive en Puerto Jiménez por trabajo, no puede estar viajando, pues ya según tiene horarios distintos, de entre a las 12, 1, entonces se le complica mucho, pero sí, lo que es Catherine, Santiago, Samantha, Gerardo y mi yerno Ani vive con nosotros, en una sola. Bueno, ahorita mis días empiezan desde 5:45 porque tengo mis chicos en la escuela. Samantha en el kinder y Santiago en la escuela. Después de ahí nos ponemos a alimentar las gallinas, echarles agua y empezar a limpiar huevos, empacar y el día cotidiano así empieza hasta que sacamos. Aquí en la granja casi que no hay tiempo libre. Pero ya no, ver películas con mis hijos, a veces mi hija mayor trae un helado, entonces compartimos ahí en la casa, pero ver películas más que nada con ellos, fábulas, es lo que nos gusta. Vamos a hacer zumba ahí en el salón de la escuela. Helen era la que nos ponía el video, entonces ella nos hacía, era Helen y Jorleni, no me acuerdo ahorita el nombre, ya no estaba aquí. Y también este muchacho Johnny, que él da taekwondo. Entonces de vez en cuando él llegaba y nos daba una lección. Mi historia de casada, Gerardo y yo, nos casamos hace 28 años. Yo era de San José y él era de esta zona, de Puerto Jiménez, de aquí, de Puerto Jiménez. Mi cuñada la hermana Gerardo es esposa de un tío mío, por ahí es donde viene todo. Mi tío vivía con mi cuñada en San José. Yo conocí a Gerardo allá la primera vez, pero nos vimos nada más cuando tenía 15 años. Cuando ya yo tenía 19, mi cuñada me regaló un paseo a San Ramón. Entonces me íbamos a pasar a San Ramón de una tía, lo saben, allá llamó Gerardo. Y le dijo la tía, ay, aquí le tengo una muchacha, dice, voy a ponérsela para que hable con ella. Yo no lo había visto, hacía 5 años. Yo trabajaba en un supermercado en San José. Entonces, él me dijo, yo voy a ir allá a conocer, ¿ok? Eso fue como en abril. En abril llegó él, porque para el 15 de agosto cumplía la tía año, entonces él fue a visitarnos allá en agosto. Ya nos conocimos y él fuimos donde mi cuñada y todo. Después me dijo por teléfono que me hiciera novia a él. Eso fue en septiembre más o menos. Ya cuando me dijo que se quería casar conmigo, y yo le dije que estaba bien, de la nada simplemente le dije que sí, y nosotros nos casamos un mes después. Llegó él y le digo, yo veo lo que es la fuerza que él tuvo que ir a casarse en San José. Allá nos casamos y nos vinimos para acá 2 días después de que nos casamos.
Y ya hace 28 días, 28 años de eso. Mes y 15 días noviando. Sí, él iba a San José a verme casi que todas las semanas. Y mes y 15 días noviamos y aquí estamos, ya 28 años, gracias al Señor, y hasta el momento seguimos pidiéndole a Dios y adelante. No ha sido fácil, ¿verdad? Tenemos 3 hijos, una nieta y, como digo, hay altas y bajas, pero gracias a Dios aquí estamos. Y tenemos un futuro, ¿verdad? A seguir adelante. Todo el mundo me dice, es que no, mes y 15 días nos casamos y listo, y aquí estamos. Wow. Me costó adaptarme aquí por el calor, pero gracias a Dios aquí ya yo no cambio este lugar por San José. La libertad, que usted aquí puede andar hasta horas de la noche, por algún peligro, alguna culebra, alguna cosa, pero todavía usted puede decir, puedo andar tranquila, no hay ese peligro de que lo van a asaltar. Hasta el momento, gracias a Dios, es la libertad y cómo se crían los huilas, que aquí ellos corren. Tengo un sobrino que cuando él viene parece que lo liberaron. Él pasa todo el día jugando y dice mi hermana, ¿cómo no se cansa? Porque es que aquí es libre, esto es libre aquí. A San José eso es una libertad, sinceramente. Y yo no cambio. Tendría que ser que sea por fuerzas mayores que tenga aquí me viera a San José. Pero mientras tanto yo no busco para San José. Me quedo aquí. Verás que no, y a pesar de que me costó adaptarme aquí por el calor, me enfermé mucho. Pero no, en realidad no. Aquí es un paraíso, sinceramente, allá, a San José. Sí, mis hermanos, porque mi papá murió cuando yo tenía 13 años y mi mamá murió hace 22 años. Entonces ellos solo son mis hermanos. De hecho, ahora en vacaciones en enero llevé a mi hijo y a mi nieta y estuvimos como 9 días allá y nos regresamos. Pero así, yo en San José no salgo sola. Ni llevo a mis hijos a ellos a San José, los dejo con una sobrina y voy solo con mi hermana porque me da miedo. O sea, son cosas que uno ya se acostumbró aquí. Entonces, pero es bonito allá también, pero no, como para vivir no me siento capaz yo para vivir allá ahora. A pesar que soy de allá. Sí, obvio, la fe de nosotros es seguir aquí, ya con el proyecto de las gallinas, que tenemos una siembra nueva de cacao, mi esposo tiene vainilla sembrada. O sea, vamos ahí forjando para un futuro, tanto para mí como mis hijas. Mi esposo les dio un lotecito a cada una, ya ellas están pensando en hacer su casita aquí mismo y quedarnos aquí, Dios primero, ¿verdad? Hasta que Diosito nos preste la vida de seguir adelante. Y no que desde que esta universidad nos ha traído estudiantes, ha sido una experiencia muy, muy linda, sinceramente, conocer uno a ellos, la forma de ser ellos, que uno le transmite a los estudiantes y los estudiantes a uno cosas nuevas que uno de ellos dicen, yo allá esto, yo lo otro, y uno les enseña, se sorprenden tanto la vida de uno aquí y uno de lo que ellos les cuentan allá. Entonces, para mí ha sido muy bonito, sinceramente, compartir con ellos y tenerlos aquí, aunque son pocos días, pero es bonito compartir con ellos. Sinceramente, sí, es lo que o sea, una experiencia muy linda y les doy gracias por tomarnos en cuenta siempre que vienen ellos. Siempre vienen distintos, pero por lo mismo va bonito conocer la cultura de cada uno y que ellos les den a uno ese poquito que ellos le comparten a uno y uno también a ellos. Buenos días, mi nombre es Gerardo Blanco Castro y vivo en Palo Seco. Yo llegué a Palo Seco hace 30 años, totalmente muy diferente, o sea, había muy poca población en ese tiempo y poco a poco fue creciendo, entonces ahorita vemos bastante población en la comunidad de Palo Seco. Tamaño poco diferente, o sea, hace 3 años atrás a este momento hay un tamaño poco diferente. Como la escuela, iglesia, carreteras, que habían carreteras muy malas, ahora hay muy buenas carreteras, puentes, no habían puentes, ese río teníamos que pasarlo con el agua a la cintura en los tiempos de lluvia, muy peligroso, la gente pasábamos ahí agarrado con mecates y ahora gracias a Dios hay puentes, todo eso ya todo eso lo evitamos, entonces ha mejorado muchísimo de 30 años para acá más o menos. Bueno, nosotros siempre hemos sido agricultores, hemos sembrado lo que es maíz, frijoles, arroz. Ahora que ya uno dejó de ser, digamos, agricultor
entre comillas, pero siempre le tiene esa motivación de ser agricultor. Pero entonces ahorita, bueno, estoy dedicado a otras cosas, ya no a sembrar maíz, ni frijoles, ni arroz prácticamente. Tal vez lo hace uno como para el gasto, para la casa, pero antes uno lo trabajaba más que todo era para sobrevivir, para vender a los consejos, a los almacenes, todas esas cuestiones. El Consejo Nacional de Producción, correctamente, en ese tiempo estaba abierto. También ahora, después de salir de ser agricultor, digamos así, de sembrar, entonces lo metimos en un proyecto de que son una granja de gallinas ponedoras, que ya más o menos prácticamente hace como unos 4 o 5 años que estamos con ese proyecto, y gracias a Dios que ahí hemos ido poco a poco superando, entonces ahí vamos con este proyecto. Este proyecto se llama Granja Caquiza, incluso en todos los supermercados, algunos supermercados aquí en la península buscan el nombre Caquiza y ahí lo encuentras de mi granja aquí en Palo Seco. Bueno, yo estoy vendiendo ahorita en un supermercado en La Palma, que es el nuevo supermercado Girasol, y en Cañaza de Buen Precio, y a los hoteles, algunos hoteles como Giradi, y también estoy llevando a lo que es el Mercadito Verde en la feria de Puerto Jiménez, y aquí en la misma comunidad también me compran. Hay un pequeño negocio aquí en Palo Seco, una pulpería, también ellos me compran el producto aquí, ellos los apoyan. Ya en este trabajo hay que amarlo todo, porque si uno ama una cosa y otra cosa no, no se puede ir de la mano. Entonces ya, todo es bonito, para uno es muy, muy emocionante tal vez levantarse en la mañana, echarle comida a la gallina, echarle agua, remontar huevos, bueno, todo lo que tiene que ver sobre esto. Entonces, como le dije, si uno ama una parte y otra no, entonces no se podría. Hay que ponerle empeño a todo junto, como te dije en la mañana, rejuntar huevos, limpiar huevos, empacar, ir a los supermercados y un montón de cosas. Entonces lo llena mucho eso. Y también a uno lo llena mucho que lo apoyen, porque cuando yo comencé en este proyecto, yo fui a muchos supermercados y me dieron la espalda, porque tal vez estaba ahí 3J, estaba Pipaz, estaba otro montón de proveedores que son gigantes a la par de uno. Entonces yo le compro a ellos, pero poco a poco me fui dando conociendo, la gente fue conociendo el producto y ya gracias a Dios que más bien ahora me están, no estoy alcanzando con los huevos para los supermercados, entonces es una bendición de Dios realmente. Sí, no, es un proyecto familiar, prácticamente lo trabajamos porque tal vez no podemos. Y sí, el fuente de ingreso es un poquito más que uno le rima para sobrevivir, porque bueno, yo tengo la palma, la granja y otras cositas más ahí que uno, entonces es un modo de rimarle un poquito más al salario, digámoslo así, para ir sobreviviendo. Sí, claro, en esto es muy relativo, porque si uno tuviera la oportunidad de hacer más grande, la infraestructura más buena, con más campo y más todo, uno puede tener más aves ponedoras, pero ya hay veces que hay que hacer lo que uno pueda realmente, porque tal vez hay veces que uno tal vez busca ayuda a algunas instituciones y algunos lo ilusionan y al final de cuentas le dicen que no pasó el proyecto. Entonces hay que seguir con lo que uno tiene y sería muy lindo, tal vez que una institución lo apoyaría a uno en infraestructura, más que todo que uno lo que necesita. Yo vengo de una comunidad de Golfito que se llama Florida de Golfito. Ahí fue donde nacimos, en el lado de Golfito, y de ahí hace, como le digo, como 30 años, bueno, no he sacado bien la cuenta, pero en 99 ahorita que estamos, ahí van. Entonces de ahí venimos para acá, bueno, mi papá en ese tiempo vendió la finca que estaba allá y lo venimos para esta zona, lo gustó, porque lo gustó mucho. Y aquí venimos a tratar de hacer una vida nueva, digamos, entre todos, porque lo venimos para acá todos los hermanos. Entonces
Y aquí estamos por los momentos, aquí casi estamos todos los hermanos reunidos, solo un hermano tenemos allá por el lado de Golfito, por Río Claro, y el resto estamos aquí estamos unidos. En el 99, cuando yo llegué aquí, más o menos en 2000, yo me hice esta propiedad y desde ese tiempo yo era charrales. Yo aquí donde comencé a sembrar agricultura, aquí frijoles, maíz, arroz, y de ahí ya comencé con ganado, digámoslo así, unas vaquitas ahí, entonces, pero vi que no se podía, o sea, para sobrevivir con ganado, ya no puede uno sobrevivir con 10 animales, no puede, no le da. Entonces eso es lo que uno puede tener aquí, 10, 15 animales, entonces yo vi que esto no resultaba. Entonces entró en ese proyecto Palmatica, que sembró palma por todo este lado y me gustó el proyecto de la palma, entonces lo que hice fue cambiar el ganado por palma. Entonces, en el momento ahora tengo esta, y gracias a Dios que no me quedo porque tío, por lo menos estábamos comiendo como hicimos nosotros de la palmita, entonces no me quedo porque aquí todos los meses ahí tiene un ingreso de todos los meses un poquito, por lo menos, entonces y el ganado no, y el ganado, o sea, no hay ingresos por mes, o sea, hay que esperar, entonces no se puede realmente con una propiedad pequeña como esta para ganado no se puede. Yo a mi esposa yo la conocí en San José, allá vivía mi hermana Flor, ella vivía en San José y Marvin, entonces yo fui a pasear allá a San José, entonces fue donde la conocí a ella. Hemos mejorado mucho, como digo, hemos mejorado muchísimo, o sea, Palo Seco otra vez que es una comunidad tan pequeña, digámoslo así, o sea, hay muchos servicios muy buenos, como la escuela, es una escuela muy buena, Nevais, que muchas comunidades grandes tal vez no lo tienen, y aquí hay cita médica, hay mucha infraestructura, como el puente, hay un montón de factores que Palo Seco ha avanzado bastante, y la verdad es que Dios que siga así. Tiene sus sueños y digamos que la comunidad siga creciendo y que los proyectos también de uno que tiene en mente que sigan creciendo. Como decir, ahora estoy metido en un proyecto de la vainilla, entonces la idea mía es que ese proyecto crezca, ya, que el cacao, también tengo cacao, son proyectos que uno siembra y quiere que en el futuro vayan creciendo todos los proyectos, ¿no? Entonces, muy importante para uno y para la comunidad, que todo vaya de la mano, que igual la comunidad vaya creciendo en infraestructuras, en muchas cosas que hace falta tener una comunidad y también los proyectos que uno tiene también que vayan creciendo. Es decir, lo repito, vainilla, la palma, cacao, el proyecto de las gallinas, en la granja, entonces un proyecto que ojalá que primero Dios vayan creciendo en el futuro. O sea, uno nunca puede decir que tanto, o sea, con la gente o sea, como va creciendo el negocio, digamos, así tiene que ir uno haciendo más grande la infraestructura, pero ya, por los momentos hay 2, 3, no sé, pero ya, por los momentos, pero ya, no sé, el día de mañana si el proyecto va a crecer más, entonces hay que ir creciendo, como digo, hay que ir creciendo, entonces, primero Dios. Agradecerles, la verdad que este video, porque mucha gente se da cuenta de fuera del país, digamos así, de la comunidad y en los proyectos de uno, y tal vez hayan ayudas para que lo apoyen a uno en todos estos proyectos, porque uno solo le cuesta, hay que luchar mucho, hay que luchar mucho uno solo. Con la ayuda de Dios uno lo va haciendo, pero si hay alguien que le eche un empujoncito a uno, como hicimos, sería genial. Muchísimas gracias.